Saludos amigos, amigas, alumnos, alumnas de noveno grado. Es un gusto compartir con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a esta lección 4 de la unidad 1 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica para noveno grado. Decirles que los contenidos que les estoy compartiendo son acordes con el programa de estudio que está vigente hasta este momento de la asignatura Estudios Sociales y Cívica. Si quieren descargar el libro de texto con el que estoy desarrollando y orientando estas actividades, deben hacerlo en la dirección Educación en línea, colección Cipotes y Cipota. Ahí pueden descargar los libros de texto y los compañeros maestros y maestras pueden descargar las guías metodológicas para orientar su práctica docente. Así es que a continuación vamos a compartir con ustedes las actividades importantes que incluye esta lección. La unidad número 1 se llama El medio geográfico, ambiente y población en el mundo y la lección 4 se titula Migración e impacto ambiental. Vamos a iniciar con las actividades de motivación. Un testimonio. Nasiru es de Sierra Leona, África, tiene 23 años y como todos sus compañeros habla inglés. Sin embargo, ya ha aprendido a chapurrear algunas palabras en castellano. No papeles, no trabajo. Comenta, para explicar después en inglés lo que realmente les preocupa a todos. Poder conseguir la documentación que les permita acceder a un empleo. Nosotros buscamos trabajo y cuando saben que no tenemos papeles nos dicen que no podemos trabajar, explica. Casi todos dejaron atrás a sus familias cuando decidieron emigrar. Mis 2 hermanos y mis 3 hermanas están en Sierra Leona. Ellos no saben dónde estoy yo ahora, explica Francis, otro inmigrante. Bien, observa a tu comunidad o familia. ¿Conoces a personas que han migrado? Sí. ¿Hacia dónde han migrado? Bueno, la mayoría de familiares, amigos, conocidos que tenemos nosotros en el territorio salvadoreño y centroamericano emigran hacia Estados Unidos. Veamos el primer tema, las migraciones internas y los grandes centros urbanos. Se consideran migraciones todos aquellos desplazamientos de población que implican un cambio de residencia, ya sea de manera definitiva o temporal. Las migraciones responden a diversas causas. Pueden ser causas naturales, por ejemplo, el desplazamiento de población después de un terremoto, época de sequía, etc. Las causas sociales han sido históricamente más importantes. Desde siempre las personas emigran por causas religiosas, políticas y sobre todo económicas. La migración por causas económicas tiene estrecha relación con la búsqueda de mejores condiciones de vida. Tipos de migración. Existen 2 tipos de migración. Las migraciones internas, que son desplazamientos que se producen dentro de un mismo país, y las migraciones externas, cuando las personas se desplazan a otros países. La actual distribución de la población viene determinada en buena medida por los grandes desplazamientos humanos que se han producido a lo largo de la historia. En la actualidad, Europa Occidental y Estados Unidos reciben los principales flujos migratorios. Y vamos entonces a continuación con las ciudades con mayor migración interna. Los movimientos de población en el interior de un país responden a diversas causas. Los desplazamientos diarios de trabajadores, los desplazamientos estacionales o temporales, los desplazamientos del campo a la ciudad, los desplazamientos relacionados a la jubilación. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que no todas las migraciones son voluntarias. Hoy en día hay muchas personas que deben salir de su tierra de manera forzada. Los refugiados en África son un ejemplo de ello. Y vamos con la actividad número 1, que es la siguiente. Observa el mapa mundi de los movimientos migratorios y responde. Bueno, aquí tenemos el mapa mundi, donde en morado tenemos los países receptores de población, en amarillo tenemos los países emisores de población y tenemos con las flechas señaladas en el mapa mundi los principales flujos migratorios. Dice cuáles son los países que poseen desplazamientos internos. Bueno, la mayoría de países experimentan la migración interna, la mayoría. ¿Qué factores? ¿Hay migración interna en El Salvador? Definitivamente sí. ¿Qué factores determinan esta migración? El trabajo o la reunión familiar. Elabora una lista en la que expreses cuáles son las razones que a tu juicio motivarían a una persona a migrar dentro o fuera del país.
Bueno, podría ser mejorar su condición económica por trabajo, por inseguridad, etc. Continuamos con los problemas ambientales generados por la actividad humana en la agricultura. La agricultura es la actividad humana que se dedica a la recolección de los recursos vegetales del suelo para la producción de alimentos y materias primas. La agricultura provee de bienestar a todas las personas. Sin embargo, algunas acciones que benefician la agricultura no favorecen al medio ambiente. Por ejemplo, la erosión del suelo, el desgaste del suelo, la deforestación y el daño de los mantos de agua. Y aquí a la derecha tenemos un glosario donde se nos define cada uno de los términos desconocidos. Vamos con la actividad 2. La agricultura responsable puede combinar la utilización de la tierra con la conservación del medio ambiente. Tenemos dos fotos, miren a la izquierda de la pantalla de su dispositivo o de su computadora. Tenemos unas prácticas agrícolas que son bien efectivas y en armonía con el medio ambiente, y a la derecha todo lo contrario, prácticas que van en contra del cuidado de nuestro medio ambiente. Observa las secuencias de fotos, dice, escribe los aspectos positivos presentados en la primera secuencia, es decir, estamos hablando de la fotografía donde se practica aspectos que van en beneficio del medio ambiente. La agricultura realizada responsablemente permite el cuidado del medio ambiente, utilización de técnicas para evitar la erosión, siembra y protección de árboles a la orilla de los cultivos. Eso sería en la parte de lo que estamos observando aquí a la izquierda, donde se ve una buena armonía y una buena utilización del suelo. Escribe los aspectos negativos presentados en la segunda secuencia, es decir, lo que tenemos aquí a la derecha de la pantalla. Podríamos decir que en ese caso, en el segundo caso, las prácticas son inadecuadas, favorecen la erosión de los suelos, descuido de cultivos, sobreexplotación de los suelos, deforestación, etc. Vamos con otra interrogante que haya al respecto sobre esa misma actividad, a ver qué es lo que se nos pone. Piensa en 3 leyes que propondrías para asegurar la agricultura sostenible en El Salvador. Bien, podríamos decir que podría ser la producción para la seguridad alimentaria, fortaleciendo las bases productivas, suelo, agua, vegetación y semillas. Generar mecanismos para compartir y difundir conocimientos en la construcción de propuestas sólidas de agricultura sostenible. Podrían ser algunas leyes. Vamos a continuar con el siguiente contenido: impacto ambiental ocasionado por la actividad humana, ganadería y pesca. La ganadería. El principal impacto ambiental de la ganadería es el pastoreo excesivo. El problema ocurre cuando la cantidad de ganado es mayor a la capacidad que la tierra tiene para alimentar al mismo. Este hecho produce desgaste de la tierra y otros problemas similares a los de la agricultura, como la deforestación para ganar espacios, agotamiento del agua, etc. Actividades pesqueras y sus problemas. En el mar existen más de 18.000 especies animales y unas 10.000 de plantas. Estos recursos se explotan a través de la pesca de bajura y la pesca de altura. Las consecuencias del impacto ambiental de la pesca son dos. La primera es la sobreexplotación de los recursos pesqueros, que ha causado la desaparición de algunas especies, y la segunda es la contaminación de los mares, provocada por los vertidos industriales y urbanos y por los accidentes de los barcos petroleros. Y aquí tenemos en la actividad 3 principales países pesqueros del mundo, y aquí encabeza el listado China. Luego tenemos a Perú, a Japón, Estados Unidos, Chile, Indonesia, Rusia, India, Tailandia, Noruega, Islandia y Filipinas, que son los mayores productores o pesqueros del mundo. Bien, en base a esta información que aparece en este gráfico, se nos pide sumar la cantidad de toneladas de peces que se recolectan al año según el gráfico. Y aquí partimos de que las cantidades que están expresadas aquí están expresadas en toneladas. Entonces dice la primera pregunta: suma la cantidad de toneladas de peces que se recolectan al año según el gráfico. Aproximadamente, sumándolas, serían 62 toneladas. Estamos hablando de 62. Podrían ser miles o millones de toneladas. Realmente aquí el gráfico no da una información muy certera sobre la cantidad que representa. Solo está el espacio 5, 10, 15. Por ejemplo, en el caso de China estamos hablando que serían 16 toneladas
no expresa si son miles o millones. Vaya, entonces estamos hablando de 62. Pongámosle que sean, podrían ser, vaya, dejémoslo como 62.000 toneladas. Al sumar todas las cantidades que aparecen ahí, ubica los países por continente y determina cuál tiene la mayor recolección pesquera. Bueno, al sumar por continente, los países que tienen mayor producción pesquera serían los del continente asiático. Elabora una tabla en la que describas la actividad humana y su impacto ambiental. Y nos vamos a lo siguiente. El impacto ambiental, también conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico, es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. Técnicamente es la alteración en la línea de base ambiental. Continuamos con lo siguiente, que sería el impacto ambiental ocasionado por la actividad humana, en este caso la minería. La minería es la extracción de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. La explotación minera se realiza a través de dos formas: la minería a cielo cerrado subterránea y la minería a cielo abierto. Los dos tipos de minería tienen impacto sobre el entorno natural donde se desarrollan. Las principales repercusiones de la minería a nivel ambiental son en las minas subterráneas, en las minas a cielo abierto. La minería junto con la actividad industrial son de suma importancia para el desarrollo. Sin embargo, son las causantes del 50% de la contaminación del planeta. Y vamos con la actividad número 4, minería responsable. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ratificó hoy el impulso que dará su gobierno a lo que denominó minería responsable, pese a la oposición de varios grupos ecologistas que critican esa actividad. Ante miles de estudiantes y personas ligadas a actividades mineras del país, el jefe de Estado dijo: la minería en un país como Ecuador es una gran oportunidad para generar puestos de trabajo, riqueza que nos permita salir del subdesarrollo. Y a partir de este fragmento leemos la noticia y respondemos: los elementos del desarrollo que se favorecen con la minería, los riesgos de no regular el establecimiento de la minería y un cartel en el que expongas los riesgos de la minería irresponsable. Veamos cuáles son los elementos de desarrollo que se favorecen con la minería. Estaríamos hablando con la minería de metales. Se relaciona muchas veces con riqueza, pero en muchos países en vías de desarrollo esto no es cierto. Esta industria no contribuye al desarrollo económico y no respeta el derecho de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. Ahora se nos solicita cuáles son los riesgos de no regular el establecimiento de la minería. Es lo que les comparto a continuación: riesgos ambientales, dificultades subterráneas ocasionadas por la oscuridad, calor, humedad, calambres, radiaciones, exposición a gases tales como metano y presión atmosférica, riesgos específicos del trabajo, explosivos, trabajo físico, ruido, vibraciones y polvo. Y luego se nos consulta sobre un cartel en el que expongas los riesgos de la minería irresponsable, y les propongo la siguiente: está demostrado hasta la saciedad que la minería metálica a gran escala es nociva para el medio ambiente y para la salud pública. El uso de potentes venenos como el cianuro, la remoción de montañas y excavación a gran profundidad causan irreparables afectaciones a la biodiversidad, suelo, agua y aire. Eso es lo que podemos expresar al respecto. Vamos a continuación con el siguiente tema: escasez mundial de agua. El agua es un recurso fundamental para la vida, pero los seres humanos se enfrentan a un gran problema para utilizar este recurso. El agua dulce disponible para el uso humano supone tan solo el 0.6% del agua del planeta. El aumento del consumo debido al crecimiento de las ciudades, las necesidades de la industria y la agricultura, entre otras, ha hecho crecer la demanda. La contaminación del agua sigue siendo un problema generalizado. El poco control que existe sobre los vertidos incontrolados producidos por la industria. Las administraciones estatales son las encargadas de tomar medidas que corrijan la contaminación y de crear las infraestructuras que lleven el agua a los que la necesitan. Algunos datos relacionados con el problema del agua: en el mundo se producen enfermedades diarreicas por el consumo de agua infectada. Ciertas zonas de Bangladesh han explotado tanto sus pozos que las concentraciones de arsénico han crecido hasta niveles muy tóxicos. Por eso millones de personas carecen de agua potable. Sin embargo, no disponen de otra fuente de agua y la siguen extrayendo de pozos envenenados. En Tailandia y Malasia los ríos tienen entre 30 y 100 veces más metales contaminantes que los niveles que permite el gobierno.
como carecen de depuradoras suficientes, siguen utilizando esta agua para el riego y el consumo humano. Así es que aquí tenemos la actividad 5, agua en la tierra. 2.59% son aguas continentales y 97.41% son aguas marinas. De las aguas continentales, el 0.014% son aguas superficiales no congeladas. Luego tenemos el 24.986% aguas subterráneas y el 75% son glaciares. De las aguas superficiales, el 3% son la atmósfera y ríos, el 39% es la humedad del suelo y el 58% son lagos. Observa el gráfico y escribe el tipo de agua que el ser humano puede utilizar. En el tipo de agua que el ser humano puede utilizar tenemos aguas subterráneas, lagos y ríos. Luego vamos con la siguiente pregunta. Elabora una lista de todas las formas de utilización del agua que conozcas. Luego responde por qué el agua es tan importante para los seres humanos. Al respecto podemos decir que se utiliza el agua para tomar, cocinar, limpieza, agricultura, ganadería, elaboración de productos, etc. Y podemos decir que el agua es fundamental para los seres humanos, pues la necesitamos para vivir y para realizar todo tipo de actividades para la alimentación y la limpieza personal. A continuación se nos pide redacta una página donde expreses tu opinión acerca del cuidado del agua y las iniciativas que tú propondrías para cuidarla. Y podemos decir al respecto que debido a que el agua es vital para el ser humano, cuidarla se convierte en una imperiosa necesidad que debemos de practicar todos y todas. Por tanto, debemos inculcar en el hogar y en los centros escolares prácticas que orienten al cuidado y preservación del vital líquido. Continuamos entonces con el siguiente contenido: proyección mundial del impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. El tema del impacto ambiental que genera la actividad humana es importante para las proyecciones sobre el futuro de la humanidad. La contaminación generalizada del ecosistema no concuerda con las acciones para detener la misma. El tema es preocupante a nivel internacional y algunos datos empiezan a ser alarmantes. Se estima que para el año 2050 es probable que al menos 1 de cada 4 personas viva en países afectados por la escasez crónica o recurrente de agua dulce. Debido a la contaminación ambiental, las temperaturas aumentarán entre 2 y 3 grados en los próximos años. Este hecho provocará un desastre ecológico. La sequía extrema y la destrucción de los cultivos podrían convertir en refugiados a millones de personas que habitan en zonas ecuatoriales. La destrucción de los ecosistemas está poniendo en riesgo la vida del 40% de las especies de plantas y animales. La necesidad de reflexionar sobre el tema y asumir medidas efectivas se hace necesario. Luego tenemos un resumen de todos los aspectos que hemos abordado a lo largo de esta lección. Por último, vamos con la unidad 6, en la cual se nos pide que elaboremos un cartel en el que expreses cuáles son los problemas que afectarán al medio ambiente en el futuro. Y aquí les proponemos algunos que podrían ser la escasez de agua, la deforestación y la contaminación del aire. Luego se nos pregunta cuáles son las consecuencias para el ser humano de estos problemas. Algunas de las consecuencias que nos generan estos problemas ambientales podrían ser las siguientes: enfermedades, disminución de la calidad de vida, guerras, etc. Al respecto, la siguiente pregunta, la número 3, las acciones que hay que tomar para prevenir estas consecuencias podrían ser, y aquí sugiero que podrían ser emprender acciones como sembrar árboles, reciclar, cuidar las fuentes de agua, hacer uso de diferentes tipos de energía. Luego se nos cuestiona sobre selecciona uno de los problemas que afectarán al medio ambiente en el futuro y que tengan relación con tu comunidad. Y podemos considerar el siguiente: deforestación. Y al respecto se nos pide que coloquemos una frase donde tratemos de abordar ese problema. Y la frase podríamos sugerir la siguiente: sembremos un árbol, cuidemos nuestra vida. Y al final se nos pide, bueno, con eso completamos cómo tomar conciencia del problema a la comunidad, que era la deforestación. Luego vienen los ejercicios de autocomprobación, donde vienen 4 preguntas, las cuales nosotros vamos a abordar. Por ejemplo, la migración responde a diversas causas. Algunas de estas son naturales y sociales. La agricultura puede dañar los mantos de agua a través de el uso de fertilizantes. Los desplazamientos estacionales o temporales son característicos de las sociedades, en este caso agrarias.
Y el número 4, una de las proyecciones más alarmantes para el futuro ambiental afirma que para el año 2050, una de cada 4 personas vive en países afectados por la escasez de agua. Terminamos con la ventana, el agua como medio para la expresión del arte. El agua es un recurso indispensable para la vida en el mundo. Este ha motivado el arte y la creatividad de los seres humanos. La Fontana de Trevi es la mayor de las fuentes barrocas de Roma y es sin duda la fuente más conocida y mágica del mundo y probablemente también la más impresionante y bella. Sus orígenes se remontan al año 19 a.C. y su forma actual se debe al trabajo de varios artistas, entre los que destacan Bernini, Salvi y Panini. Este último fue el encargado de dejar la fuente tal como la conocemos ahora. La leyenda dice que el que lanza una moneda de espaldas a la fuente seguramente vuelve a Roma. Así es que de esta manera, amigos, amigas, alumnos y alumnas de noveno grado, estaríamos completando las actividades que corresponden a la lección 4 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica en el desarrollo de esta unidad 1. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.